Bienvenidos a Saetas, un espacio dedicado a todas las personas que estén involucradas en los grupos de alabanza cristianos. Acá tocaremos temas prácticos, muy importantes, temas de edificación espiritual y más, mucho más. Comenzamos. Muchas bendiciones, amados amigos, hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es Freddy Vela y estoy nuevamente con mi amigo Moisés de León. Que les bendiga. El tema que vamos a tocar el día de hoy se llama, o le colocamos por nombre, los desechables. Y usábamos un pasaje bíblico en Apocalipsis 3:11 al 12. Tal vez me vas a ayudar a explicarlo para darle el contexto a la audiencia de que sepan de qué se trata. De qué se trata. No, desechables no estamos hablando de los platos. Los platos. Dice en Apocalipsis, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. ¿Por qué este texto y por qué los desechables? Mira, pues es que para decirte el uno y el otro, te tengo que explicar todo el tema. La pequeña anécdota. Sí, mira, hay varias anécdotas, pero el asunto es de que aquí estamos hablando, como siempre, de grupos de alabanza. Aquí el contexto es grupos de alabanza. No hemos hablado de otra cosa que no sean de los grupos de alabanza. Y es que el problema, mira, Freddy, que muchas veces hay gente de los grupos de alabanza que alcanzan un nivel y que se conforman con ese nivel. Por ejemplo, alguien que tenía que aprenderse 10 notas en un instrumento y se esfuerza y se aprendió las 10 notas. Entonces, qué bueno, se las aprendió. Pero se quedó ahí. Y el problema es de que no solo hay 10 notas, sino que hay, infinidad de alteraciones y de aplicaciones y todo lo que querrás. Pero esta persona dijo, bueno, con 10 tengo para toda mi vida y ok. Entonces en el ejemplo esta persona sabe hacer 10 acordes, saca 10 notas, ok. Pero detrás de él viene otra persona que se esforzó el doble y esta otra persona no va a traer 10, sino que va a traer 50. Entonces, cuando vengan delante del líder los dos y el líder dice, tengo un evento importante, díganme ustedes a quién se va a llevar, al que hace 10 notas o al que hace 50. Entonces, con sus 10 notas venía contento por su logro, claro, ¿verdad? Sin embargo, se convierte en un desechable porque si bien es cierto, pudo sacar 1, 2, 3 canciones, pero viene otro que se esforzó más y que le va a quitar su corona. Por eso ese texto de Apocalipsis. De retener lo que tiene. Entonces, si yo alcanzo algo, lo voy a retener. Sin embargo, tengo que esforzarme para que no me quite nadie lo que ya tengo. Y por eso dice el texto, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Si tú quieres ser columna del templo de Dios, tienes que vencer, tienes que esforzarte, tienes que permanecer, tienes que luchar por lo que Dios te ha dado. Entonces, de eso se tratan los desechables. De la gente que está en un lugar y que cuando siente ya no es tomada en cuenta. Y entonces a veces uno se pregunta, ¿pero por qué? Una persona me dijo, mira, fíjate que yo sabía que esta persona tenía un talento impresionante y muy buena en lo que hace. Entonces cuando yo vi, ya no participaba en la alabanza. Y yo decía, ¿pero qué pasa? Si para mí es uno de los mejores. Y cuando tuve la oportunidad le pregunté, mira, ¿qué pasó? Que ya no te vi ministrando. Y me dice, fíjate que mi líder me dijo que me estaba dando un descanso porque vienen generaciones nuevas y que les va a dar la oportunidad a nuevas generaciones. Y solo por eso ya no me pone.
Y yo le digo, pero mira, pero ¿y qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿En qué pecaste? ¿Es disciplina o qué? No, me dijo, fíjate que yo le pregunté lo mismo porque, o sea, yo puedo ministrarme, dice, pero ya cuando le volví a preguntar, ya no me quiso contestar. Y ya no me puso. Y entonces, yo me di cuenta que cuando a él lo dejaron de poner, pusieron a un jovencito, que podría bien ser su hijo o hasta su nieto. Sí. Entonces, este muchachito que entró al grupo llevaba una juventud, una fuerza impresionante, que le decías, tenés que ministrar de cabeza, y sin ninguna pena se ponía de cabeza y así ministraba. Mientras que mi amigo, aunque tampoco era tan viejo, pero ya no era lo mismo. Claro. Entonces yo me pude dar cuenta que a veces hay personas que pueden ocupar el lugar de ser desechables, que pueden ser cambiables fácilmente por cualquier otra persona. Y ese es un gran peligro con los grupos de alabanza, porque hay gente que se queda estancada y ya no avanza. Uh-huh. Y ese es el problema. Ese es el problema de la gente que se está quedando estancada. Entonces te voy a poner un ejemplo. Ajá. Fíjate que hay una persona que yo conozco que siempre que llegaba a cierto lugar, llegaba con su vehículo. Y esta persona tiene pues la edad similar a la mía. Pero él llega con un carro viejito de la época de los 80s, 90s, y con el estéreo a todo volumen, miraba hacia aquello. Pero llega con música cristiana de ese tiempo, de los 90. Entonces, y nunca lo cambia. O sea, se quedó estancado en los 90. De ahí ya no pasó. O sea, ya no hay música del 2000 al 2010, del 2010 al 2020. No hay. No existe para él. Él se quedó estancado en esa música. Entonces, si en un grupo de alabanza a él lo ponen a cantar una canción que haya salido este año, no puede, porque claro, está estancado en otra época. Y ese es uno de los peligros, uno de los tantos de los que vamos a hablar hoy, acerca de la gente que se queda estancada y por eso se convierten en desechables. Qué impresionante ahora pensándolo, ya teniendo ya un contexto en base al texto, cómo uno puede llegar fácilmente a caer en calidad de desechable. En el sentido de que, por ejemplo, si yo no busco la manera de avanzar, digamos, hablemos técnica vocal. Uh-huh. Si yo me quedo cantando como lo hacían hace 20, 30 años y no cambio mi manera de cantar a los nuevos estilos que hoy, si te has dado cuenta, ha salido una infinidad de cantantes, sí, con técnicas que técnicas novedosas. Sí, técnicas novedosas y que ni hubiera uno pensado en aquel entonces que, uh-huh, que apenas mirábamos el falsete como algo impresionante. Sí, imposible de hacer. Imposible, sí. Que ahora es una técnica bastante tranquila y rutinaria para los cantantes de hoy en día. A lo mismo que como músico. Sí. Que yo digo, yo he visto a muchos músicos tocando de la vieja escuela, su chunga chunga. Sí. Y ahí no pasó uh-huh, el grupo de alabanza del chunga chunga. Ya no experimentaron disco, rock pop, no, Freilag, klezmer. O sea, ya se quedaron estancados en un solo estilo. Sí. Y creo que ahí es donde vos decís que vienen otras generaciones tal vez a despuntar y a robar, sí, coronas, porque al final, mira, yo siempre he dicho que la misma Biblia dice que uno tiene que disfrutar las pasas, que son las experiencias pasadas, uh-huh, pero el Señor dice hasta que uno tiene que experimentar las cosas nuevas que son reflejadas por las manzanas. Sí. Entonces, como hay un pasado, también hay un porvenir. Entonces, uh-huh, nosotros no podemos quedarnos estancados con algo del pasado. Si no, pongámonos a pensar, si no seguiríamos ministrando como lo hacían en el tiempo de David, que solo habían, sí, címbalos, trompetas y donde dejamos las baterías, las guitarras. O sea, que son instrumentos modernos y hasta efectos han, sí, sacado últimamente. Ahora bien, yo tengo una duda con todo esto del ser desechable.
¿cómo yo me doy cuenta cuando caigo en esa calidad? O sea, ¿cómo yo puedo entrar en sí y decir, bueno, sí, soy desechable? O sea, sí caí en esto. Mira, lo que pasa es de que te voy a poner este ejemplo. Todo, ya sean las cosas o las personas, tienen un tiempo de vida útil. Ajá. ¿Verdad? Si te das cuenta, por ejemplo, las llantas de un vehículo, pues no son eternas, ¿verdad? De tanto uso, de tanto estar circulando, se desgastan y llega un momento en el que hay que cambiarlas, porque si no se cambian se vuelven un peligro. Exacto. ¿Verdad? Entonces, el vehículo puede resbalar y un accidente y todo lo que querrás. Entonces, tienen un tiempo de vida útil. Uh-huh. Sin embargo, las personas, aunque también tienen un tiempo de vida útil, todos tenemos un tiempo de vida útil, nosotros podemos ser diligentes y podemos retrasar ese tiempo del retiro, uh-huh. ¿Verdad? Porque, solo por decírtelo de esta manera, yo he visto personas ancianas de unos 70 años que empezaron a hacer ejercicio a esa edad de 70 años, uh-huh. Y wow, están en 75 años y con un cuerpo impresionante, con una fuerza extraordinaria, que los ves corriendo, saltando, pero ves a una persona de su misma edad que no hizo nada, está encorvado en una silla de ruedas. Entonces, hablando en el ámbito de alabanza, hay muchas personas que se conformaron con lo que alcanzaron. Y yo conocí a una señora, que esta señora cantaba con notas muy agudas, que eso se acostumbraba mucho en el interior del país, en los pueblos. Habían cánticos que eran para las mujeres muy agudos. Entonces ella, cuando se trasladó a la capital, uh-huh. Se empezó a congregar en una iglesia. Y ella decía, Dios me habló y Dios me dijo que quiere que yo esté en el grupo de alabanza. Entonces, pues le dieron entrada, ¿verdad? Pues bueno, entre al grupo y empieza a ensayar. Pero ella no dejaba su forma de cantar. Uh-huh. O sea, probablemente sí Dios le había dicho que ella iba a formar parte del grupo y que ahí la quería, pero no le dijo que no se esforzara en mejorar su técnica vocal. Claro. Entonces ella no quiso cambiarla. Incluso cuando yo ya estaba en ese grupo, también yo le decía, hermana, pero mire, la vamos a ayudar. Y aquí, no, yo así canto y así voy a seguir cantando. Bueno, pero ¿qué hizo el líder en ese entonces? El líder decía, bueno, sí, usted es parte del grupo de la alabanza, no hay ningún problema. Pero entonces, ¿por qué no me pone a ministrar? Le decía la otra. ¿Por qué no está cantando bien? Claro. Entonces necesito que cante bien para que yo la pueda poner. Pero si Dios me habló, sí, Dios le habló, pero Dios le hubiera dicho que cantara mejor. Y entonces había un conflicto, mira, Freddy. Claro. Porque la hermana se quedó conforme con lo que tenía. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo que voy a ser candidato a ser desechable? Que me quedé estancado. Que la calidad, por ejemplo, si yo canto, que mi calidad vocal está igual desde hace 10 años. Desde hace 5 años, que ya no ensayo con la frecuencia que lo hacía. Si soy músico ya no ensayo lo que ensayaba antes. Entonces todo eso me va a ir restando. Claro. Y el problema es que, mira, Freddy, hay gente, pareciera que este podcast va a ser como para hermanos de alabanza que son ancianos. Sin embargo, se van a dar cuenta dentro de un momento que no es así, no es únicamente para ancianos, es para todos. Porque, mira, por ejemplo, si yo les pondría el ejemplo de estas personas que ya llevan rato en el ministerio y siguen vigentes. Por ejemplo, Ron Kenoly, Abraham Laboriel, Don Moen, Marcos Witt, Danilo Montero, y así, todos estos hermanos que fueron de los precursores, de los pioneros de la alabanza. A nivel latinoamericano y pues los primeros que mencioné a nivel de Estados Unidos, ellos siguen vigentes. Y si vos ves a Abraham Laboriel con su pelo blanco, sí, y sigue tocando de una manera extraordinaria, o sea que, Dios mío, es impresionante ese hombre cómo toca. Y están viejitos. Claro. Y entonces, ¿qué nos impide
a los de la alabanza estar vigentes. A veces me van a decir, sí, pero es que yo trabajo. Todos trabajamos, pero todos tenemos que esforzarnos, buscar un momento en el que vamos a recuperar lo que hemos dejado que se pierda. Claro. ¿Verdad? Tenemos que esforzarnos, porque si no, miren hermanos, de veras, amigos, sí se puede hacer rema ese texto. Te van a quitar tu corona. Sí. Y eso, ya a las últimas instancias del partido que te quiten la corona, qué doloroso. Entonces que vayas a salir del grupo de la alabanza avergonzado porque ya no cantaste bien, porque ya no tocaste bien, creo yo que no es... No es lo correcto. A veces hay gente que podría llegar a ser desechable por su edad, por su condición física, por su condición económica, por la salud o por la capacidad de tocar o cantar. Pero por eso es de que la motivación de este tema es para que si tú y yo estamos descuidando lo que Dios puso en nuestra vida, pues que reaccionemos y que empecemos nuevamente. Si dejaste tu guitarra abandonada y hasta se le reventaron o se le oxidaron las cuerdas, volvé a agarrar, hombre. Volvé a ensayar. Si ese es el llamado, ponerse las pilas nuevamente, porque si Dios te puso en el grupo de alabanza, es porque Dios puso algo especial en tu vida, por supuesto, por el cual estabas ahí. Entonces hay que retomar. No, y fíjate que me hacías recordar un poquito a una parábola. ¿Te recuerdas la parábola de los talentos? Que viene el Señor y le entrega a cada quien sus talentos. Pero hay uno en especial que le dio uno. Y que por miedo prefirió enterrarlo. Y cuando regresó, puchica, te di uno y ¿dónde está el fruto de que pudiste haberlo multiplicado? Lo enterré. Y creo que ahí es donde nosotros caemos, porque imagínense que tengo la capacidad de tocar guitarra. Por hablar un ejemplo, yo tengo tal vez la capacidad de tocar guitarra, pero porque ya me quedé oxidado, ya no avancé de los chunga ni nada más, lo voy a dejar de abandonar. Cuando el Señor venga y te venga, ¿dónde está el talento que te di? O sea, eso hasta cierto punto es una negligencia. O sea, el Señor, si te da un talento, es para que lo multipliques, lo pulas, lo transformes en algo. Y creo que aquí es donde bien decías vos, de que nos quitan nuestras coronas, porque el final de este hombre fue que le quitaron lo poco que había dentro, se lo quitaron. Y se lo dieron al que más tenía. Exacto, porque tenía la capacidad de administrarlo y de multiplicarlo. Pero créeme, ahora bien, pensando en todo esto, yo creo que podemos ya entrar como un poquito a detalle hablando de un personaje que por lo menos a mí se me viene a la mente, que es Jesús. Porque vemos, por ejemplo, hay un pasaje donde dice que él crecía en sabiduría y después dice que él crecía en estatura. Y yo puedo pensar hasta cierto modo, primero crecía para las cosas del Padre, digamos, para lo espiritual, pero no se quedaba solo ahí, sino también crecía en una manera física, como hombre directamente. Y de ahí lo vemos que él buscaba e indagaba estar en la casa del Padre, el que hasta él decía que yo necesito estar en los asuntos de mi Padre. Y realmente no necesitaba, o sea, era el Dios mismo aquí en la tierra, pero él se humilló, ¿verdad? Entonces... definitivamente el Señor Jesús es nuestro mayor modelo a seguir. Sí, definitivamente. Imagínate siendo él Dios. O sea, él... Sí. Yo creo que la revelación él la pudo haber hasta traído desde cajón, de bebé. Pero el que haya dicho que crecía en sabiduría era porque había un estímulo de que él de plano leía, estudiaba, escuchaba a los que inquirían en su palabra. Fíjate, Fredito, que mira... algo que acabas de decir, pero a mí me llamó mucho la atención y te tengo que regresar un poquito antes de lo que estábamos comentando del Señor Jesús. Vos tocaste una parábola de los talentos. Ajá. Y en esa parábola habla que al que le dieron 5, él fue, hizo negocios y trajo 10. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de su señor? Buen siervo fiel. Buen siervo fiel y lo felicitó y toda la cosa. Ok,
alguien me va a decir, mire hermano, pero fíjese que a mí me está empezando la artritis. Claro. Entonces, la tendinitis. Sí, yo no considero que no voy a poder hacer esos cambios de notas tan rápidos que hacen ahora los jóvenes, con esos ritmos tan difíciles que están tocando. Yo ya no puedo. Ok, estamos de acuerdo, tal vez ya no va a poder hacer eso. Claro. Pero no puede enseñar. Eso es una forma de multiplicarse, eso es una forma de seguir vigente. Porque cuando uno empieza en este camino en la alabanza, uno recuerda siempre quiénes fueron sus maestros. Por supuesto. ¿Verdad? Yo recuerdo uno de mis maestros más amados, y voy a decir el nombre porque creo que se lo merece, y fue mi amigo, fue Ricardo Palacios. Un hombre que definitivamente a mí me enseñó demasiadas cosas de las que yo todavía estoy practicando. Él ya está con el Señor, pero ese hombre, wow, para mí extraordinario, y yo lo recuerdo a él como mi maestro. Él me enseñó cómo sacar una clase de música para niños. O sea, ese hombre me enseñó a mí cómo llamarle la atención a un niño para poder enseñarle. Y ese hombre era impresionante. Entonces, ¿por qué te menciono a mi maestro? Es por el hecho de que si alguien que siente que no va a poder tocar como tocan los jóvenes, pues que enseñe. Claro. Que le enseñe a los niños. De esa manera va a seguir siendo un buen siervo y fiel, que se va a multiplicar, y al final su servicio va a servir, porque muchos de los que van a tocar todavía mejor que los que están tocando ahorita, claro, van a decir, es que mi maestro fue fulano de tal. Claro. ¿Verdad? Entonces, creo yo que la edad o a veces alguna enfermedad no te debería de limitar para poder servirle al Señor enseñando. Claro. Entonces, hay que dejarse de excusas a veces y ponerse a trabajar para Dios. Porque hay que buscar la manera de servir al Señor. Y miren, yo les digo algo. Por ejemplo, durante la pandemia, que toda la gente estaba encerrada, y muchos tenían que ver cómo ingeniárselas para conseguir el sustento para sus hogares. Hubo gente que estaba transmitiendo prédicas por las redes sociales. Hay gente que incluso tenían cultos por las redes sociales, y tal vez los músicos desde su casa transmitían su instrumento que estaban tocando, y toda la gente vio de qué forma podían servirle a Dios. Claro. Y ahora es el mismo tiempo, todos podemos servirle a Dios, pero hay que buscar la forma de hacerlo. Y como bien dijiste, el Señor Jesús es el mayor ejemplo de cómo uno tiene que superarse para agradar a Dios. No, y créeme, muy que me hacías recordar mucho algunas cosas que parte de este proceso fue este podcast, porque si te recuerdas, yo, en el tiempo que estuvimos trabajando tanto con grupos de alabanza y a ver, pensar, no hay como la manera de acercarnos a más personas, en el sentido, no por buscar, como decís, un reconocimiento ni nada, sino apoyar, levantar grupos de alabanza. Exacto. Que al final, como bien decís, esto es algo nuevo. O sea, nunca habíamos imaginado pensar dirigirnos a personas al lado de una pantalla, digamos. Todo era presencial hasta cierto punto. Pero creo que cuando el don del servicio está en uno y uno busca la manera de siempre ser útil o siempre estar ante la vanguardia de la tecnología, de lo más nuevo que podamos utilizar como recurso para acercarnos, porque al final de todo esto es evitar lo más posible el ser desechados. Sí, que imagínate, créeme que yo busco la manera de decir, bueno, ¿cómo podemos como decías vos, servirle al Señor en tiempos de pandemia? ¿Cómo servirle al Señor en estos tiempos donde pues nadie podía salir, donde nadie podía hacer nada, digamos? Sí. Y creo que al final de todo esto, creo que ahora que es más fácil por los medios de comunicación que están ahora, poder transmitir un mensaje que pueda ayudar, en este caso a los grupos de alabanza, a músicos, o en este caso a la gente que tal vez que se siente
desechable. ¿Vos te acordarás de algún otro ejemplo? Yo me recuerdo el de Jesús, pero no sé si tendrás algún otro. Sí, mira vos, hay otro ejemplo que a mí me llamó mucho la atención, que fue el de Sadrach, Mesach y Abednego. Habían sido instruidos. Eran hombres inteligentes, hombres que no se dejaron contaminar con la comida del rey. Claro. Entonces ellos fueron protegidos de tal manera que cuando fueron echados al horno de fuego que había sido calentado 7 veces más, ya no eran 3 los hombres que estaban allí, sino que eran 4. Claro. Entonces cuando tú te guardas, cuando tú buscas de Dios, el mismo Dios manda a su ángel a que te guarde. Y entonces ya les conté todo el contexto. Sos entendido en la palabra, sos bueno en la música, buscas de Dios, y entonces, pero te echaron al fuego. Qué fácil hubiera sido. Bueno, los echaron al fuego, hubiera dicho el Señor, ¿verdad? Bueno, voy a levantar otros 3. Claro. Sí, ¿por qué no dijo eso el Señor? Entonces, como ellos eran personas entendidas, Dios dijo, ellos valen la pena, ellos no son desechables, yo mismo voy a ir y yo los voy a librar. Entonces ya habían 4 en el horno. Entonces ellos no eran reemplazables por cualquiera. No cualquiera iba a decir, yo no me inclino ante esa estatua, ni voy a alabar esa estatua con cualquier tipo de música. No, yo sé quién es mi Dios, y yo a Él lo amo, yo a Él lo bendigo, y solo a Él me voy a inclinar y solo a Él voy a adorar. La gente, qué masacre. Entonces Dios dice, estos no son desechables. No son desechables. Yo los voy a cuidar. Y el Señor mismo fue el que los guardó. Bueno, ya todos conocen la historia, no se las voy a contar. Vayan a la Biblia, léanlo. Es muy interesante. Entonces, pero te estoy poniendo el ejemplo de cómo dejar de ser un desechable. Si tú quieres dejar de ser desechable, busca, prepárate, métete en la palabra de Dios, busca la presencia de Dios, pero también métete a estudiar teoría musical, claro. Estudia tu instrumento, ensaya, y si ya no te da la edad, pues ponte a enseñar, claro. Ponte a enseñar, y de todos modos le estás sirviendo bien a Dios. Qué impresionante, porque ahorita que hablabas, ya entendiendo un poquito esto del ser desechable o no, veo como el propósito de Dios al final es que si tú eres una persona que sos indispensable para Él, o sea, nunca vas a caer en la calidad de ser desechable, porque me pongo a pensar en gente, por ejemplo, no sé, tal vez Jonás, por darte un nombre. Imagínate, Jonás, le dijeron, ve a predicar a Nínive, y Jonás no quiso y se fue para otro lado. Sí. Y yo me pongo a pensar igual como me lo acabas de plantear como el Señor, y diría, pues bueno, no me quiso hacer, bueno, ¿qué otro evangelista hay que pueda enviar? Sí. Pero no, si la insistencia, no, que vaya Jonás, voy a mandar un pez y lo voy otra vez a tratar, y hasta que vaya, o sea, ¿por qué a pesar de la mala actitud que podamos tener, Dios tiene misericordia? Dios tiene misericordia, porque ahí el que se estaba creando en calidad de desechable, en ese caso era Jonás. Sí. Pero el Señor no lo miraba como desechable. O sea, entonces, ¿cuántas veces nosotros nos podemos menospreciar y decir, no, es que mi edad ya no da para seguir ministrando? Mejor dejemos que los jóvenes ministren. O no sé, ya la enfermedad que tengo me va a limitar. O mis conocimientos, o mi mente. O sea, y ponemos tantas excusas y decimos... Y a veces no nos ponemos a pensar que a veces Dios sí nos mira como gente que no puede ser más. Que no puede ser reemplazada. Sí. Gente que al final tiene que llegar a cumplir un propósito. Y como bien decías tú, a veces el propósito es dejar un legado. Porque eso lo explicaba un apóstol, y él decía, el éxito de un líder o de alguien que le enseña a alguien es que él siempre va a dejar un legado. O sea, si alguien que se pone a enseñar no deja legado, fue un mal líder. Pero si hay descendencia, si hay legado que pueda expresar y diga, él fue mi maestro, él me enseñó lo que yo sé, fue un buen líder porque marcó la vida de estas personas. Y obviamente es algo que
es un trabajo que Dios no se lo da a cualquiera, sino cuántos personajes, son pocos los que yo puedo enumerar que fueron marcados por su líder, digamos Josué con Moisés, sí. O sea, fueron poquísimos los que pudieron decir, esta persona me marcó y yo voy a seguir su camino. Pero ahora bien, podemos tocar muchos ejemplos, podemos tocar el ejemplo de David, el de Ruth, hay muchos ejemplos, pero en este caso de ser una persona desechable, yo puedo aprender a decir, bueno, ¿cómo comienzo el cambio? De decir, cambiar de ser desechable a ser una persona útil para el Señor, una persona que es de importancia para Él. Mira, una de las formas, y creo que es la forma más definitiva que te podría decir, es buscar la diligencia. Hay que ser diligentes en nuestro servicio a Dios. Y vuelvo a recalcarlo, como en el capítulo anterior, hay un podcast que habla de la alabanza del diligente. Ahí también en este capítulo va a quedar ahí el link para que lo vayan a escuchar. Es un tema muy interesante también, muy bueno, acerca de la alabanza del diligente. Y el diligente busca agradar a Dios por sobre todas las cosas y no le importa la condición en la que esté, y va a buscar el agradar al Señor. Por eso la Biblia habla acerca del soldado, que el soldado que fue enlistado lo que va a buscar es agradar a aquel que lo enlistó. Por supuesto. ¿Verdad? Entonces, si Dios nos llamó a nosotros a la alabanza, nosotros tenemos que buscar agradarlo a Él. Pero si, por ejemplo, tú eres un joven, muy, muy joven, y dices, pero hermano, yo la verdad que no se me quedan los acordes o no se me quedan las notas, esfuérzate 3, 4 veces más que lo que se esfuerza tu compañero que ni ensaya y llega y toca y lo saca bien, ¿verdad? Entonces, pero hacelo, se puede, de tal manera que nadie vaya a tener en poco tu juventud, sino que vos puedas ser ejemplo, ¿verdad? De esfuerzo, de diligencia delante de Dios. Y cuando Dios vea tu diligencia, créeme que el Señor te va a bendecir. Y fíjate que te quiero poner un ejemplo. En una ocasión iba a haber una actividad, y la entrada a ese lugar era algo carita. Entonces, en ese tiempo yo, créanme, no tenía trabajo, y no teníamos plata con mi esposa. Estábamos pasando por un momento bien difícil. Entonces, pero mi esposa me decía, mira, pues, si no podemos ir, pues no hay ningún problema. Pero yo estaba en la oficialidad en ese momento. Entonces, yo estaba obligado a ir. Sí, cabrón. Entonces vine yo y dije, bueno, llegué con la persona que estaba apuntando y le dije, apúnteme, apúnteme. Y créanme ustedes que yo me arrepentí de haberme apuntado porque no había plata. Claro. Pero entonces con mi esposa empezamos a trabajar duro, y así literalmente de quetzal en quetzal íbamos ahorrando de tal manera que cuando llegó el último día que habían puesto para pagar, yo llevaba 2 bolsas grandes con quetzales. ¿Monedas? Pesaban las 2 bolsas. Entonces, con todo el esfuerzo, nosotros logramos juntar. Es decir, comprábamos 5 quetzales de tortillas para el almuerzo. No, compremos 4. Y ese quetzal a la bolsa, porque tenemos que pagar la entrada a la actividad. Y miren, cuando llegó ese último día, yo llegué con la hermana y esperé por la pena, por la vergüenza de las monedas que yo llevaba. Dije que se desocupe. Entonces ya ella se desocupó y llegué yo. Hermana, aquí está el dinero de nuestras entradas. Entonces me dice la hermana, mire hermano, me dijo, cuando usted se vino a anotar, me dijo, Dios habló a mi corazón y me dijo, págale tú las entradas a él.
pero tenés que ver primero su esfuerzo. Primero deja que se esfuerce. Y entonces agarró las mismas 2 bolsas y me dijo, tome su dinero, porque lo suyo está pagado desde qué rato, me dijo. Ahora estoy viendo su esfuerzo, pero llévese el dinero, yo ya pagué. Entonces el esfuerzo ustedes, de verdad es algo impresionante que si uno se esfuerza, Dios te sorprende. Claro. Dios te sorprende y Dios te va a ayudar. Entonces al músico, al cantor que sabe que le cuesta y se esfuerza, no importando la edad. Por eso es de que este no es un podcast para viejitos, por favor. Es un podcast para todos. Sí. Pero el que se esfuerza va a ser recompensado por Dios. Entonces hay que esforzarse. Claro. ¿Verdad? Creo que son a veces hasta sentimientos encontrados, ¿no? Porque créeme que no es fácil aceptar que uno puede llegar a ser o tener esa calidad de ser desechable. Sí. Porque indirectamente uno dice, menosprecia, a veces dice, sí, no, mi edad, o muy mayor, o muy viejito, o muy joven, pero no vemos la magnitud a veces de nuestras palabras y el desaprovechar también ese momento en el que, bueno, vemos gente por alto nombre, vemos a un Moisés que ya no fue a la batalla, se quedó con Aarón y con Hur, que eran sus ayudas. ¿Y a quién mandó? Al joven, a Josué. Pero Moisés no se quedó estancado, así que vayan a pelear los jóvenes. Él se quedó respaldando, levantando, apelando por los guerreros que iban. Sí. O sea, vemos una actitud de que, bueno, yo ya no, por mi edad ya no soy útil para la batalla. Ya tal vez mis manos me cuestan levantar la espada. Pero va a ir los jóvenes, pero mi respaldo como autoridad va a estar con ellos. Sí. O sea, vemos que aunque tu mano se canse para levantar la espada, pero todavía sos útil. Va, y algo más ahí, te quiero aportar algo ahí. Ajá. La sabiduría que tenía Moisés. O sea, lo que él tenía de sabiduría de parte de Dios, era respaldado por Dios. Sí. Y entonces todo lo que hacía era dictado por Dios y era respaldado por Dios. Claro. Entonces muchas veces el líder, con su sabiduría, Dios lo va a respaldar. Claro. En lo que hace. Y si un líder te dice esfuérzate y lo haces, Dios va a respaldar las palabras tu esfuerzo. Sí, definitivamente. Y miramos, hay algo que no hemos tocado, que quiero tocar así muy brevemente, porque también hay otra línea que tenemos que ver, porque a veces hay líderes que se equivocan. Hay líderes que ven a un joven y como lo ven algo lento, dicen, no, este no me va a servir y mejor, ¿sabes qué? Regresa dentro de 5 años. Pulite. Sí, pulite, anda y regresas. Podría ser un buen consejo si es guiado por Dios. Claro. Si no, solo se está tratando de deshacer del otro. Claro. Y entonces hay liderazgo que se equivoca y trata la manera de desechar a gente que no debería de ser desechable. Por ejemplo, a mí me pasó, yo estaba en un servicio cuando llega el ministro y me dice, mira, a partir de hoy quiero que veas la forma de jubilar con esa palabra a tal persona que está cantando. Es que la voz, mira, me dijo, muy chillona, no me gusta. Jubilala. Y jubilarlo quería decir, sácalo del grupo de la alabanza. Y entonces yo, no le dije que sí, no le dije que no. Pero no lo hice. Yo dije, bueno, me van a decir, a la que desobediente. Yo prefiero obedecerle a Dios antes que a los hombres. Claro. Entonces, como al mes tal vez, llegó el hijo del ministro. Y llegó a decirme exactamente lo mismo. Mira, hemos estado platicando que hay que jubilar a tal persona. Ya no nos sirve en alabanza, ya su tiempo ya pasó.
Y yo me puse a pensar, y dije, eso no puede venir de parte de Dios. Claro. Porque en primer lugar esta persona le canta a Dios, le sirve a Dios, toca para Dios, no para el hombre. Claro. Entonces, no necesariamente voy a echar a una persona porque ya no le guste al líder. Ujú. No, esta persona puede enseñar, si Claro. es una muy buena persona para enseñar. Entonces, yo preferí obedecerle a Dios y yo nunca saqué a esa persona, nunca la jubilé. Entonces, si sos valiente y estás en la alabanza de tu iglesia, tienes que saber que vas a luchar hasta el último día de tu vida. Claro. Hasta el último. Entonces, por eso formás parte de un grupo, de una tribu llamada Judá, que siempre va a estar en conflicto con el enemigo, con personas, con cualquier... la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, pero a veces lo que no es carne ni sangre se mete en la carne y Claro. empiezan a dar batalla. Entonces nos tenemos que defender, pero tenemos que defendernos con la diligencia, ¿verdad? Tienes que estar seguro y segura que tu intención, que tu anhelo es seguir sirviendo a Dios y hacerlo bien, ¿verdad? Claro, por supuesto. Entonces, tienes que saber que aunque tal vez ya estés grande, pero grande me refiero de 89 años en adelante, ¿verdad? Ya ahí ya sos una persona grande. 89 años y medio, ya considerate grande. Entonces, 79 para abajo, chavorruco. chavorruco, no hay ningún problema. Pero quiere decir de que tal vez no estás al 100% en tus capacidades. Ponete a enseñar. Si sos un patojito de 18, 20 Al menos años, 12 años. esforzate. ¿Sí? Si no tenés un talento natural extraordinario, esforzate. De veras, deja de ver tantos videos, deja de estar viendo tanta tele, dedicarle tiempo a tu instrumento y vas a marcar la diferencia y vas a ser irreemplazable. ¿Por qué? Porque te esforzaste. Definitivamente se necesita ser esforzado, se necesita ser valiente para agradar a Dios. Recuérdense, y yo quiero mencionar este texto en Hebreos, donde habla de Jacob, porque dice, por la fe Jacob al morir, y oigan bien, al morir. Entonces dice, Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos, a los hijos de José, y dice, y adoró, apoyándose sobre el extremo de su bastón. O sea que todavía... Habían fuerzas todavía. Sí, pero a la hora de la muerte, ya sabía que estaba muriendo. Se apoyó, es decir, se puso erguido como un guerrero que era y se puso a adorar. Más allá. No dejó de servir. O sea que hasta la muerte tenemos que adorar al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer, como la tribu de Judá. Adorar hasta el último día de nuestra vida. Pero nunca te des por vencido, nunca te des por vencida. Por favor, no lo hagas. Eres demasiado valioso, demasiado valiosa para Dios como para que te dejes vencer y que puedas ser llamado un desechable. Impresionante, Moy. Creo que para ir concluyendo un poco esto, igual creo que es bueno enfatizar en todo esto. Creo que indiferentemente si un ministro, un pastor, un líder te marcó como desechable, justificada o injustificadamente, tenemos que ponernos nuestros pies firmes y decir, no, yo soy un siervo llamado por el Señor, porque el que te llamó no fue el hombre. O sea, el que dijo y te dio la oportunidad en su momento de ministrar la alabanza, de cantar, de dirigir, de tocar un instrumento, no fue el hombre, fue Dios. Y creo que si Dios es el que permite pues que nuestras fuerzas vayan decayendo, Él va a dar los motivos también los medios para poderle servir conforme vaya pasando los años. O sea, y como bien decías, uno puede enseñar, uno puede ser de ejemplo, uno puede ser de apoyo para los líderes jóvenes que comienzan a liderar sobre aportando sabiduría. Exacto. Pero nunca debemos
permitir quedarnos rezagados ante un pensamiento de desechamiento, un pensamiento de que mi edad nunca va a ser la suficiente o mi edad es demasiado joven para que me tomen en cuenta. O sea, creo que es la oportunidad donde más podemos aportar, donde más estamos a la vereda de decir yo soy instrumento útil. Y creo que esa es una buena conclusión para todo esto. El que te llamó, Él es el que te va a sostener hasta el fin, como lo hizo con Jacob. Jacob se apoyó en su bastón hasta el último día, hasta el último segundo en que murió. Que nuestro apoyo sea Jehová hasta el último momento, pero que nosotros nunca dejemos de adorarle, nunca dejar hasta el último momento de bendecir a los nuestros. Así que, amigos, amados, Dios les bendiga. Espero que este mensaje haya sido de bendición para ustedes y sobre todo pues que los podamos apoyar en sus momentos en los que tal vez nos podamos sentir desechados. Pero ustedes ya saben, pueden dejarnos aquí sus comentarios, escríbanos también en nuestras redes sociales para que puedan comunicarse con nosotros si ustedes quieren contarnos alguna anécdota o si quieren aportar algo a estos temas, también recibimos aportaciones, o si quieren que hablemos de algún tema en especial también coméntenos qué quieren que platiquemos, qué quieren oír de algún tema que tal vez les da curiosidad, que estamos dispuestos a escucharlos y a leerlos. Así que muchas bendiciones, Dios les bendiga y espero que tengan una excelente semana. Bendiciones. Dios les bendiga. Te esperamos en el próximo capítulo con otro interesante tema. Esto fue Saetas, enviados para bendecir.